Yo soy Hernando José Bello Rodríguez, tengo 28 años, soy de Cartagena de Indias, Colombia, seminarista de la arquidiócesis de allí y bueno, ahora mismo me encuentro formándome en el camino hacia el sacerdocio en Pamplona, en España, y pues muy contento de estar aquí con Mater Mundi. Bueno, gracias a Dios nazco en una familia cristiana, un regalo de Dios, la verdad, un regalo de Dios porque pensando en la historia de mi vocación puedo decir que esa historia empieza incluso antes de que yo hubiera nacido, porque mis padres se casan y los médicos le dicen que no pueden tener hijos. Y bueno, ellos dos son médicos también y comprenden que, bueno, ahí cuando la medicina a veces no funciona, ¿qué se puede hacer? Pues siendo cristianos acuden al Señor, acuden a la Virgen María, se enteran de que hay una imagen peregrina de la Virgen de Medjugorje que está en la Catedral de Cartagena y deciden ir a rezar allí. Entonces, pues mi madre lo que le pide sobre todo a la Virgen es un hijo y le hace una promesa, que si ella le regala un hijo, o sea, si la Virgen le regala un hijo a ella, ella a su vez se lo consagrará a su hijo. Bueno, pasó el tiempo y mi madre queda embarazada y justo ese hijo nace el 1 de mayo, el primer día del mes de la Virgen, que soy yo. Mi madre nunca me dijo nada de esto siendo yo pequeño, pues ella siempre conservó esa memoria agradecida, mi padre también a Dios por haberle regalado un hijo y además como Dios es siempre generoso y supera nuestros planes, vino un segundo hijo, mi hermano Luis David, que nació ya 1 año y medio después prácticamente. Cuando yo empiezo a descubrir un poco e intuir mi vocación, que ya luego se la expreso a mis padres, ya entonces es cuando mi madre me cuenta todo esto, pero antes no me lo había contado. Entonces puedo decir que nací en una familia que es un don de Dios, como dije antes, muy maravillosa, cristiana y donde fui bebiendo la fe desde pequeño. Mi abuela materna me veía y me decía, ay, qué bonito que tú fueras sacerdote. Y yo decía, no, será mi hermano porque yo no. O lo mismo una vez que estábamos en misa, mi hermano y yo con mi madre, y entonces a mi madre se le escapó en la consagración una oración en voz baja que mi hermano y yo escuchamos que ella le decía al Señor, ay, Señor, que uno de mis 2 hijos sea sacerdote. Y entonces yo le escuché y dije, pues que sea él, porque yo no lo seré. Entonces yo la verdad es que no jugaba a la misa, no tenía, de hecho la idea me repugnaba un poco así cuando a veces se planteaba por algún motivo, pero bueno, Dios sabe cómo va haciendo esas cosas, va guiándonos poco a poco y digamos que el acontecimiento donde despierta toda mi vocación es a raíz de la lectura de una biografía de San Juan Pablo II, que en ese momento todavía no era santo, que mi padre había comprado. Mi padre es un gran lector y pues yo digamos que heredé eso de él, la pasión por la lectura. Y en un verano, todavía estaba yo en el colegio, él había comprado el libro y estaba allí en casa y no sé, me llamó la atención. O sea, ya le había cogido gusto a la lectura, había empezado leyendo libros de Julio Verne, Harry Potter, las Crónicas de Narnia, y vi ese libro con la cara de Juan Pablo II y yo, no sé, me sentí atraído y empecé a leerlo. Y recuerdo que cuando lo terminé, compartí en mi Facebook, me acabo de terminar el mejor libro de mi vida, porque la vida de Juan Pablo II me había impactado mucho. Hasta ese entonces yo había pensado en estudiar ingeniería biomédica, porque bueno, en las matemáticas me iba bien, me gustaba mucho, mis padres son médicos, entonces quizá yo veía que era un campo en que me podía desempeñar, pero desde entonces dije que quería estudiar teología y tenía 16 años yo. Yo me acuerdo que mis compañeros se quedaban mirando un poco extraños diciendo, bueno, teología, pero ¿de dónde le sale esta idea a este hombre? Y bueno, yo creo que mirándolo ya en retrospectiva, era una manera donde esa vocación sacerdotal empezaba a nacer y yo todavía no quería reconocer del todo por esas reticencias que decía antes, pero bueno, ya poco a poco va. Entonces, no estudié teología enseguida porque, bueno, con esa lectura del libro de Juan Pablo II, digamos que empiezo a tomarme un poco más en serio mi vida cristiana, a llevar ya una vida de oración, de dirección espiritual. Y bueno, pasan 2 cosas. La primera es que
dentro de esas cosas de plantearme un poco más en serio la vida cristiana fue que empecé a ir en los descansos del colegio, después de la comida, a rezar al oratorio. Y un día que fui a rezar, sentí como ese impulso interior de entregarle la vida al Señor en el sacerdocio. Yo recuerdo que le dije al Señor que sí al sacerdocio, pero se lo dije como de muy mala gana, o sea, no, como sí, pero ya déjame en paz. Y de hecho no se lo dije ni a mis padres, ni a mis amigos, ni a nadie, era una cosa entre él y yo. Pero la inquietud estaba allí, así que empecé a hablar con el sacerdote que iba al colegio, que es del Opus Dei, que en mi colegio pues allí atendían sacerdotes del Opus Dei en la parte espiritual. Entonces ya a él le compartí mis inquietudes, le hablé de mi vocación, del libro Juan Pablo II y empecé el proceso de dirección espiritual. ¿Qué pasa? Que en ese proceso de discernimiento, cuando yo le digo que quiero estudiar teología, él me recomienda estudiar antes una carrera civil. Yo la verdad es que en su momento no me pregunté mucho qué sentido podía tener esto, pero le hice caso, la verdad. Y además él me dijo que para estudiar teología es bueno saber antes filosofía. Entonces por eso me incliné por estudiar la filosofía. Empecé a buscar universidades que tuvieran esta carrera en Colombia, pero no sé, no estaba yo como muy convencido de lo que veía por varios motivos. Y este mismo sacerdote me habló de la Universidad de Navarra, aquí en España, en Pamplona. Entonces empecé a buscar sobre la universidad, me gustó y me di cuenta que ofrecían el doble grado de filosofía y periodismo. En ese entonces yo había empezado a escribir, me empezó a apasionar también la escritura y veía que era una manera de cultivar esa afición, o sea, la carrera de periodismo, que ya luego me di cuenta que era muchísimo más amplio, pero entonces lo comenté con mis padres, a los que ya, por supuesto, le había comentado lo de la vocación, ya entonces mi madre me habló de ese episodio de la Virgen de Medjugorje, y bueno, les pareció fantástico que emprendiera como ese camino de carrera civil. Yo en mente ya luego para entrar al seminario, más que estudiar teología, porque ya en ese entonces la vocación no había aparecido, entonces llegué a conocer una persona, a un hombre mayor, una vocación al sacerdocio tardía, todavía él no estaba ordenado sacerdote, que hablando con él me dijo que Juan Pablo II solía decir que el seminario no es un lugar, sino un tiempo, y que ese tiempo a veces traspasa incluso el tiempo que uno está dentro del seminario lugar. Y eso me ayudó a comprender que el Señor me estaba formando para el sacerdocio, incluso cuando estaba estudiando mi carrera civil. Entonces todos los conocimientos adquiridos en la filosofía, en la carrera de periodismo, las amistades que logré hacer en la carrera, tanto en una como en la otra, fueron enseñanzas del Señor, que luego me ayudaron a madurar humanamente hablando y ya luego sí entrar al seminario como lugar. Sí, entonces fue un espacio de maduración humana y personal increíble. Yo termino la carrera en el 2016, me quedo un año más en España porque convalido la filosofía civil y la eclesiástica y también una especialización en filosofía. Y al terminar ese año, en el 2017, regreso a Colombia para entrar al seminario allí, porque ya en diálogos con el obispo de Cartagena, pues decidimos que era muy bueno estar allí para conocer a mis hermanos seminaristas, conocer la pastoral de allí, conocer a los sacerdotes. Así que a finales de 2017 regresé a Colombia, a Cartagena, y entro al seminario allí. Entonces en el 2018, ya el curso empieza en enero, inicio un año de pastoral, que en mi diócesis se suele hacer entre la filosofía y la teología. La filosofía pues ya la tenía hecha y el obispo le parece bueno que entre ese año de pastoral precisamente por los motivos que he dicho antes. Entonces allí estoy con otros 4 compañeros en una parroquia, con tres compañeros en una parroquia y vivo con ellos y el párroco. Y entonces tenemos vida pastoral, de atender distintos grupos, a las personas que van a la parroquia. Y ese digamos que es mi primer año de seminario, todo el 2018. En el 2019, en enero, comienzo propiamente la teología también en Cartagena y en diálogos con el obispo
Yo le digo que he conocido el seminario Vidasoa en Pamplona, donde me gustaría terminar la formación, y entonces él me da el permiso para ese mismo año, el 2019, en septiembre, venir a terminar la teología aquí, que son los 3 años. Se despierta en mí una inquietud por hacer algo de voluntariado que también ofrecía en la universidad, y un voluntariado que encuentro que me llama la atención es el de apoyar a niños inmigrantes que han llegado a España y necesitan ayuda en los deberes del colegio. Entonces voy a un apoyo escolar que se había organizado en una parroquia de Pamplona, y pues allí solía ir cada lunes o martes a ayudar a los niños. Paralelo a eso, conozco a una persona que me invita a ayudar en la página web de Arguments, sabiendo que yo estaba estudiando comunicación y que me podía interesar, y también empiezo a ayudar allí con un proyecto concreto que se llamaba Comunicar la Fe, que era destacar pues, iniciativas que se hacían en el ámbito de la comunicación que ayudaban a evangelizar y comunicar la fe en el siglo XXI. Entonces estuve allí durante toda la carrera, sobre todo aprendiendo, más que ayudando, aprendiendo a evangelizar pues, con los nuevos medios de comunicación. Lo más útil y lo más complicado. A ver, lo más útil, bueno, lo voy a decir en 3 puntos como haría el Papa Francisco, que es un gran comunicador. El primero, que puede ser una sentencia un poco controvertida, y es que los libros son peligrosísimos. Lo digo por la historia de mi vocación, de que fue un libro, la lectura de un libro, la que cambió mi vida sin yo saberlo en ese momento, porque cambió el rumbo que iba a tener. Entonces me quedo con eso primero, de los libros y todo lo que uno pueda hacer para la propia formación siempre serán instrumentos de Dios para ayudarlo a uno. Lo segundo sería que si los libros son peligrosísimos, las madres son extremadamente peligrosísimas porque, bueno, fue ella junto con mi padre los que estuvieron rezando por tener un hijo, y no solo pienso en mi madre biológica, sino en la Virgen María, la que se empeñó en interceder ante su hijo para que yo pudiese venir al mundo, y además, que no lo dudo también, ella misma pidiéndole al Señor para que fuera sacerdote. Entonces, todo lo que uno haga para cultivar la relación familiar, la relación con la Virgen María, yo creo que también siempre será en provecho de uno y de los demás que tiene alrededor. Y la tercera cosa que diría es la importancia de la amistad. La verdad es que he descubierto a lo largo de mi camino vocacional que la amistad lo sostiene a uno desde todo punto de vista. La amistad, sobre todo con Jesucristo, es fundamental. O sea, y de hecho he aprendido a ver mi vocación así, como cultivar una amistad con Él, que se va profundizando y madurando con el tiempo. Luego la amistad que uno va haciendo con los santos, esos amigos de Jesús que nos han precedido. En mi caso en particular, le tengo muchísima devoción y tengo una gran amistad con Santa Teresa de Jesús y con San José María Escrivá de Balaguer. Son, digamos, como mis padres espirituales también, por decirlo de una manera. Y la amistad con formadores, con seminaristas, con personas que uno se va encontrando en la pastoral, pues también lo va sosteniendo a uno, porque son esas oraciones las que lo sostienen a uno también en el camino del sacerdocio. Entonces diría que esas 3 cosas como las más útiles, entre comillas, porque van más allá de la utilidad. Y lo más complicado, diría yo, que es la docilidad a los planes del Señor, porque a veces uno, incluso dentro de los mismos caminos del Señor, tiene una versión de cómo deberían ser las cosas, pero Él siempre está cambiándole los planes a uno. Y a veces uno no entiende por qué tienen que ser así las cosas en el momento, y ya luego, viéndolo del futuro al pasado, uno comprende que, mira, el Señor me iba guiando por allí. Entonces, al principio esa docilidad puede costar mucho porque uno no lo ve, no entiende, pero, bueno, la Virgen nos da ejemplo de eso, ¿no? Si uno sabe humildemente decir, fiat, hágase tu voluntad, el Señor lo va conduciendo a uno. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil, ser dócil a Dios, porque, bueno, por lo menos en mi caso, a veces uno, sobre todo interiormente, puede resistirse y decirle, no, Señor, tus planes no deberían ser así. Sí, la verdad es que es fundamental la gratitud. La gratitud. Bueno, el gran benefactor es Dios y la Virgen María, que están allí, que se valen de esos instrumentos
para que uno pueda seguir sus caminos. Y la verdad es que la gratitud hacia Dios también se convierte en gratitud a esos instrumentos que han sido dóciles a lo que el Señor les pedía de ser generosos para las vocaciones. Entonces, en mi caso en concreto, pues estoy muy agradecido pues, con el esfuerzo que también han hecho mis padres por educarme, con los benefactores en becas alumni, que fue el programa de becas que yo recibí mientras estudié la carrera de Filosofía y Periodismo, y ahora durante el seminario con los benefactores del CARF, que son los que también han aportado para que yo pueda formarme en el Seminario Internacional Vidasoa. Entonces la verdad es que toda mi gratitud con ellos y pues los encomiendo en mis oraciones cada día. Sí. Bueno, dejando primero que hay que ser dóciles a lo que el Señor quiera. Bueno, yo ahora termino en mayo, Dios mediante, esta parte formativa de los estudios básicos de la filosofía y la teología. Volveré a Colombia, a Cartagena, Dios mediante, en junio. Y bueno, ya hablaré con el obispo a ver un poco qué es lo que él ha pensado para la ordenación diaconal, la presbiteral en su momento. Una cosa que a mí me apasiona mucho es la labor de formación de otras vocaciones. Durante el tiempo que estuve en Colombia, de hecho en el año pastoral, y después ese medio año que estuve en primero de teología allí, estuve encargado de la pastoral vocacional junto con otros seminaristas y un sacerdote que coordinaba. Y fue una experiencia muy bonita porque el hecho de acompañar otras vocaciones hacia el sacerdocio fortalece la propia vocación de uno. Y es una cosa que yo descubrí que me gusta y que me siento pues muy bien allí. Entonces, si Dios quiere y también el obispo, pues a mí me gustaría pues apoyar en concreto allí en esa labor de pastoral vocacional, en el mismo seminario, la labor con otros sacerdotes, pues yo creo que es una cosa muy bonita, ¿no? Abran las puertas al Redentor.